Buenas tardes, mi nombre es Angie Natalia López, de grado 1101, y hoy les voy a hablar sobre astronomía. Es un tema muy interesante, espero que les guste, que pongan mucha atención. Tiene que ver con algunas asignaturas, que es matemáticas, biología, geografía, física y filosofía. Para empezar les voy a explicar su significado. También les voy a hablar de la historia, que estudia también la astronomía, para qué sirve, las ramas y la diferencia entre astronomía y astrología. Bueno, la astronomía es la ciencia que estudia el universo y todos sus componentes. También fenómenos que afectan a los cuerpos celestes, sus movimientos y comportamientos esperables. Bueno, entre los cuerpos celestes se encuentran los planetas, estrellas, satélites, cometas, meteoroides, materia interestelar y materia oscura. La historia de la astronomía. Bueno, esta es como una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que pues desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste pues han capturado su atención y su curiosidad. Grandes estudiosos de este campo fueron filósofos de la antigüedad como Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristóteles, Aristarco de Samos. También científicos post-renacentistas como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Edmund Halley, o especialistas contemporáneos como Steve Hawking. Estos antiguos estudiaron exclusivamente el firmamento, la luna y el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían de la redondez de la Tierra, pero pues suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no al revés. ¿Qué estudia la astronomía? El objeto de estudio de la astronomía son todos los objetos celestes, es decir, todo aquello que vemos en el cielo, que son planetas, estrellas, asteroides, satélites, materia interestelar y materia oscura. Además de estudiar las características de cada uno de estos elementos, sus componentes químicos, distancia de la Tierra, movimiento, la astronomía estudia la forma en que se relacionan entre sí y las estructuras en las que se organizan sistemas, nebulosas y galaxias. Bueno, ¿para qué sirve la astronomía? El objetivo principal de cualquier investigación científica pues, es ampliar el conocimiento. Este conocimiento también puede tener una aplicación práctica. Los primeros descubrimientos astronómicos permitieron calcular el paso del tiempo, el cambio de estaciones, mareas y la ubicación en el espacio, ya que el conocimiento de los astros permite utilizarlos como un mapa celeste que nos indica dónde se encuentran los puntos cardinales. Los avances tecnológicos que requiere la astronomía en el campo de la óptica y de la electrónica pueden ser aplicadas a otras ramas de la ciencia como la medicina y la biología. Bueno, tenemos ramas de la astronomía. Algunas de ellas son astronáutica, mecánica celeste, astrogeología, astrofísica. También tenemos la astrometría. Bueno, ¿en qué consiste cada una de ellas? La astrometría sí, es esa rama pues encargada de medir la posición y movimientos astronómicos, o sea, de cartograficar
de alguna manera el universo observable. La astrometría es como la rama más antigua de todas. Bueno, en la astronáutica es de observar los astros. El hombre empezó a soñar con visitarlos. Entonces, la astronáutica es justamente esa rama que busca hacer ese sueño posible. En la astrofísica es como el fruto de la física a la astronomía, en explicar las propiedades y fenómenos celestes, formulando leyes, midiendo magnitudes y expresando resultados matemáticamente a través de fórmulas. La astrogeología, también conocida como exogeología o geología planetaria, se trata de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante excavaciones y observaciones telúricas en el planeta Tierra a otros cuerpos celestes cuya composición puede conocerse de lejos o incluso, como es el caso de Luna y Marte, a través del envío de sondas recolectoras de muestras rocosas. Bueno, tenemos diferencia entre astronomía y astrología. Bueno, la diferencia entre estas dos es que cuando se habla de astronomía se refiere a la ciencia que emplea lógicamente el método científico, que lleva a cabo sus mediciones y comprobaciones, que puede ser refutada y se basa en experimentos analizables y en teoría con sustento matemático. En cambio, si se habla de astrología, que es la ciencia ocultista, es decir, la doctrina interpretativa de la realidad, y no posee basamento científico alguno, ni tampoco responde a campos del saber fáctico comprobable, sino que sostiene en base a sus propias y exclusivas reglas del juego. Bueno, con esto, si la astronomía es el entendimiento científico de los cosmos, la astrología es la explicación de fenómenos terrestres mediante figuras trazadas arbitrariamente en las estrellas. Con esto puedo finalizar mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea, pertenezco al grado 1101 y el día de hoy les voy a presentar qué es la difracción de la luz. Como ya les dije anteriormente, entonces, ¿qué es la difracción de la luz? La difracción de la luz es un fenómeno que tiene lugar cuando las ondas de la luz se forman. Estas atraviesan un orificio estrecho y estas se deforman, y a partir de este punto no avanzarán en forma de A, sino que se abrirán, como por ejemplo el faro de un carro que se encuentra en la mitad de la noche. Entonces el orificio será el nuevo emisor. Bueno, la difracción de la luz fueron descubiertos por primera vez por el científico italiano Francesco Maria. Acuñó la palabra difracción y fue el primero en registrar observaciones precisas del fenómeno en 1660. Los efectos de la difracción a menudo se observan en la vida cotidiana. Los ejemplos más llamativos de difracción son aquellos que involucran la luz. Por ejemplo, las pistas poco espaciadas de un CD o DVD, que actúan como una red de difracción para formar el patrón común de un arco iris que se aprecia al observar un disco. Y este es el ejemplo que desarrollé en maqueta, que lo verán a continuación en la siguiente imagen. Los siguientes ejemplos son como el holograma en una tarjeta de crédito. También la difracción en la atmósfera, debido a que las partículas pequeñas pueden hacer que se observe un anillo resplandeciente alrededor de una fuente de luz brillante como el sol o la luna. La sombra de un objeto sólido que usa la luz
de una fuente compacta muestra pequeñas franjas en sus bordes. También el patrón de manchas que se observa cuando la luz láser cae sobre una superficie ópticamente rugosa también es conocido como fenómeno de difracción. Bueno, los materiales que utilicé para realizar mi maqueta fueron cartón paja, una roseta, un bombillo, pilas, cables y el CD para llevar a cabo el ejemplo de la difracción de luz con el CD. Hola a todos, mi nombre es Milena Murcia y el día voy a explicar qué es la estática. Por definición, la estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo por fuerza y por momento de fuerza o par, además de estudiar el equilibrio de fuerza en los sistemas físicos de equilibrio estático. Es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de un sistema no varían con el tiempo. En este caso aplica la primera ley de Newton, que implica que la fuerza neta y el par neto, que también es conocido como el momento de fuerza de cada organismo, es igual a cero. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de fuerzas, que es igual a cero, que se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par neto, que también es igual a cero, se conoce como la segunda condición de equilibrio. A todo esto, cuando un cuerpo está en reposo, cuando su velocidad es igual a cero, y está en equilibrio cuando su aceleración es igual a cero. El equilibrio puede darse en tres clases. La primera, como una campana, que el centro de gravedad está debajo de su punto de suspensión. Tenemos la segunda, que es la inestable, te podemos tomar como ejemplo un bastón sobre su punta, ya que el centro de gravedad está por encima del punto de suspensión. Tenemos por último el indiferente o neutro, que tenemos como una rueda sobre su eje, ya que el centro de gravedad y punto de suspensión son conscientes. Un concepto similar o relacionado a la estática se llama también energía estática, que es la acumulación de exceso de carga eléctrica, tanto de carga positiva como de carga negativa, en un material conductor o aislante. Como ejemplo traigo esta bomba que va a ser nuestro conductor o aislante, y lo vamos a llenar de carga positiva para poder tener un ejemplo más claro de lo que es la energía estática. Entonces lo que voy a hacer es que al frotar la bomba con mi cabello va a generar una fricción, y esto va a generar energía tanto positiva como negativa por parte del aislante, permitiéndonos demostrar así de una manera más acertada este fenómeno. Entonces lo cargo de energía frotándolo con mi cabello y lo subo, y podemos ver cómo mi cabello se pega en la bomba. Gracias por su atención y espero que mi explicación haya sido clara. Buenos días, mi nombre es Tatiana Reina y pertenezco al grado 1101. Voy a hablarles sobre la física nuclear, la cual es una rama de la física que estudia las propiedades, comportamientos e interacciones de los núcleos atómicos. En un contexto más amplio se define la física nuclear y de partículas como la rama de la física que estudia la estructura fundamental de la materia y las interacciones entre las partículas subatómicas. La física nuclear es conocida mayoritariamente por el aprovechamiento de la energía en centrales nucleares y en el desarrollo de armas nucleares, tanto de fisión nuclear como de fusión nuclear, pero este campo ha dado lugar a aplicaciones en diversos campos, incluyendo medicina nuclear e imágenes por resonancia magnética, ingeniería de implantación de iones en materiales y datación por radiocarbono en geología y arqueología. Algunas reacciones nucleares son la colisión inelástica. La física incluye también el estudio de las reacciones nucleares, el uso de proyectiles nucleares para convertir un tipo de núcleo en otro. Si por ejemplo se bombardea el sodio Na con neutrones, parte de los núcleos estables de Na capturan estos neutrones para formar núcleos radiactivos. Desintegración nuclear. Los núcleos atómicos consisten en protones cargados positivamente y neutrones sin carga. El número de protones de un núcleo es un número atómico que define al elemento. Todos los núcleos con 11 protones, por ejemplo, son núcleos de átomo de sodio.
Un elemento puede tener varios isótopos, cuyos números de núcleos tienen distintos neutrones. Por ejemplo, el núcleo de sodio estable contiene 12 neutrones, mientras que los que contienen 13 neutrones son radiactivos. Esos isótopos se anotan como 23 sodio y 24 sodio, donde el subíndice indica el número atómico y el superíndice representa el número total de nucleones, es decir, de neutrones y protones. A cualquier especie de núcleo asignada por un cierto número atómico y de neutrones se le llama nucleido. La fisión. De esta forma se encuentra que la fisión es utilizada en las bombas y en los reactores nucleares. Consiste en el bombardeo de partículas subatómicas al uranio o a cualquier elemento transuránico, siempre y cuando sus características lo permitan, trayendo como consecuencia la fisión del átomo y con esto la de los demás átomos adyacentes al bombardeo en reacción cadena, mientras que la fusión es la unión bajo ciertas condiciones, como pueden ser altas presiones, altas temperaturas, altas cargas, entre otras, de dos o más átomos y que generan mucha más energía que la fisión. Las centrales nucleares. Una central térmica nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustibles nucleares fisionables que mediante reacciones nucleares proporciona el calor que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir el movimiento de los alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan con uno o más reactores. El núcleo de un reactor consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se albergan bloques de un material aislante de la reactividad. Comúnmente se trata de grafito o de hormigón relleno de combustible nuclear, formado por material fisible. En el proceso se establece una reacción sostenida y moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de neutrones liberados, manteniendo bajo control la reacción en cadena del material reactivo. A estos otros elementos se les denominan moderadores. Rodeando al núcleo de un reactor nuclear está el reflector, cuya función consiste en devolver al núcleo parte de los neutrones que se fugan en la reacción. Las barras de control que se sumergen facultativamente en el reactor sirven para moderar o acelerar el factor de multiplicación del proceso de radiación en cadena de neutrones, radiación gamma, partículas y partículas betas. También existe un blindaje especial al reactor que absorbe toda esta reactividad emitida. Un circuito de refrigeración externo ayuda a extraer el exceso del calor generado, y las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la escasez de tecnologías industriales empleadas y por la elevada sabiduría con las que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control. La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, residuos nucleares que hay que albergar en depósitos especializados. Por otra parte, no pueden contaminar la atmósfera con gases derivados de la combustión que producen el efecto invernadero, ya que no precisan el empleo de combustibles fósiles para su operación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Angie Tatiana Montaño Prada, del grado 1101, y el día de hoy les voy a hablar sobre el campo gravitacional. El campo gravitatorio o gravitacional se presenta mediante un campo vectorial conservativo cuyas líneas de campo son abiertas. Pueden definirse como la fuerza por unidad de masa que experimentará una partícula puntual en presencia de una distribución de masa. ¿Cómo se origina el campo gravitacional? Esta gravitación se produce por la acción de fuerza de gravedad, una fuerza que el planeta Tierra ejerce sobre los cuerpos hacia su centro. Entonces,
así podemos ver en nuestra maqueta. Bueno, esta masa por la ley de gravedad genera una cierta situación física. ¿Qué son las líneas de campo gravitatorio? Bueno, son estas. Las líneas de fuerza, también denominadas como líneas de campo, nos permiten visualizar la forma en que se distribuye la intensidad de campo gravitatorio en el espacio. Recuerda que la intensidad del campo en un punto de la fuerza gravitatoria que fruto del campo experimenta la unidad de masa situada en dicho punto. ¿Cuál es la diferencia entre un campo eléctrico y un campo gravitacional? Un punto material solo crea campos gravitatorios, tanto si está en reposo como si está en movimiento, y una carga eléctrica crea un campo eléctrico si está en reposo, y un eléctrico y otro magnético si está en movimiento. Un campo eléctrico variable crea un campo magnético y viceversa. ¿Quién descubrió el campo gravitacional? Isaac Newton transformó nuestra versión del cosmos. Aclaró las leyes que rigen cómo se mueven las cosas y proporcionó una teoría de la gravedad que persistió sin cuestionar hasta Albert Einstein la reemplazó a principios del siglo XX. Bueno, ¿cómo funciona el campo gravitatorio en cada planeta? Bueno, la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza central dirigida siempre hacia el propio Sol, cuyo valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre este y el planeta. Es decir, los planetas mantienen su energía constante en su recorrido espacial alrededor del Sol. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitacional? Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Esta fuerza explica, entre otras muchas cosas, por qué orbitan los planetas. ¿Cuáles son los efectos gravitatorios? La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. Efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas y galaxias, y además objetos del universo. También se denomina como interacción gravitatoria. Bueno, esto es todo sobre el campo gravitacional. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Dina Ballesteros, pertenezco al grado 1101 y les voy a hablar sobre el tiempo. El tiempo se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Desde la física es posible definir el tiempo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencias, permitiendo así determinar el futuro, el presente y el pasado de algo. El Sistema Internacional de Unidades determinó el segundo, simbolizado como S, como la unidad básica en la que se define el tiempo. En la mecánica relativista, el concepto de tiempo adquiere una mayor complejidad al momento de lograr definirlo. La noción de tiempo surge en la oposición de la escuela clásica, donde se define el tiempo como algo absoluto, es decir, que era una magnitud absolutamente igual para todas aquellas personas que lo observen o lo pasen. En la mecánica relativista se entiende que los valores de tiempo pueden variar según el observador en ese momento.
el sistema de referencia que se utilice y el punto del observador. Desde la filosofía, el tiempo puede definir de diversas maneras dependiendo del autor. Desde una concepción aristotélica, el tiempo se encuentra relacionado con el movimiento, tal como se define en la física. Es por ello que se definía el tiempo como aquella medida de movimiento que se relacionaba con lo precedido y con lo sucedido, el pasado. Algunos filósofos, como San Agustín, el tiempo se relaciona con el alma. Esta relación se debe a que el pasado es algo que ya no existe para nosotros, el futuro es algo que vendrá y el presente es algo que se escurre, transformándose en un recuerdo, transformándose en el pasado. Desde la teoría kantiana, el tiempo se define como una virtud que pertenece exclusivamente al hombre. Dentro de la concepción kantiana, el tiempo no es relacionado con el movimiento ni con lo externo a las personas, sino como algo interior y personal de cada ser, que permite organizar las experiencias íntimas de cada persona. Actualmente existen diversas posturas en la filosofía a la hora de definir el tiempo, y para ello son utilizadas diversas corrientes, como el existencialismo, el historicismo, entre otras muy importantes. Por ejemplo, hay filósofos que definen el tiempo como una conformación de dos temporalidades, una externa y otra interna. Otros estudiosos definen el tiempo como la esencia humana. Por último, podemos mencionar otra acepción de tiempo, que es el tiempo atmosférico. Es definido como un tiempo atmosférico en un momento y tiempo determinado. Es decir, que el mismo depende de factores tales como la presión atmosférica, la temperatura, la nubosidad o la ausencia de estas características. En estas particularidades encontramos también la humedad, entre algunos otros, siempre dentro de un tiempo y un espacio. Todos creemos tener una idea exacta de lo que es. Ayer fue ayer, hoy es hoy, mañana es mañana y las 3 de la tarde siempre van a ser las 3 de la tarde. Pero considerablemente lo único que existe es el ahora, pues el pasado simplemente son recuerdos y el futuro son expectativas. Nuestra percepción del tiempo nos hace sentir que vivimos en una sucesión de hechos en los cuales las cosas pasan en intervalos progresivos, pero de acuerdo con la teoría cuántica esto no es así. Hay cosas que están cerca y detienen el tiempo, y hay otras más alejadas que hacen que el tiempo pase más rápido, por lo cual el tiempo es algo muy diferente a lo que todos nosotros creemos. Entendemos el tiempo gracias a la teoría general de la relatividad de Einstein, en la cual se invalida la idea del tiempo como una constante universal, y gracias a ella logramos entender que el pasado, el presente y el futuro no son absolutos y que cambian según el ojo del espectador. Un momento que puede ser ahora para nosotros es el futuro para una persona viajando a diferente velocidad en términos cósmicos. El pasado y el futuro no son diferentes de izquierda o derecha. Estos siempre están ahí, pero son de diferente manera. De nuestra posición depende mucho, derecha, izquierda. El tiempo se llama simplemente espacio-tiempo y esta es la clave para identificar por qué el tiempo puede llegar a ser una ilusión. El tiempo se identifica como un flujo de imágenes puestas unas sobre otras, pero para alguien ubicados a gran distancia de nosotros que se aleja a gran velocidad, nuestro presente no existe, pues solo puede ver nuestro pasado. De igual manera, si este observador se llega a acercar a nosotros, podría ver nuestro futuro. Bajo este concepto, todo lo que ha pasado desde el Big Bang hasta el día en que nacimos y el día en el que probablemente moramos, todo va a existir en un mismo espacio, en un mismo tiempo y en una misma hora, lo cual solo depende del tiempo y la distancia del observador. El experimento que les voy a presentar es el de la doble rendija, y es el que nos puso a pensar si existen diversas realidades que cambian dependiendo si son observadas por una conciencia o no. El tiempo depende absolutamente de una conciencia o un observador, pues sin conciencia no hay nada y nadie puede demostrar lo contrario, ya que demostrarlo significaría que alguien más nos pruebe que existe y que es real. Tal vez lo que percibimos como tiempo no es más que la evolución de nuestra conciencia y que posiblemente todos los ahora existan y que lo que nosotros percibimos como real es el viaje que nuestra conciencia recorre por todas las variables del universo y que no podemos regresar en lo que percibimos en tiempo. No podemos regresar porque ya rebasamos un nivel de conciencia, es un arreglo constante de memorias que crean un recuerdo. Ahora vamos a explicar en sí qué es el experimento de la doble rendija. ¿Qué se buscó con el experimento de la doble rendija?
en el experimento de la doble rendija se tenía un cañón de fotones. Ese cañón de fotones disparaba diversos electrones hacia una pantalla. La primera vez que se realizó, a estas cajas se les realizó una doble rendija en la parte superior. Cuando se lanza un fotón del cañón de fotones, hay las dos posibilidades, que pase por la caja azul o por la caja roja. Siguiendo esto, nuestros electrones van a llegar a la pantalla. Si salió de la caja roja, va a dejar la marca roja dentro de la pantalla. Si salió de la caja azul, va a dejar la marca de la caja azul dentro de la pantalla, siendo totalmente recta. Azul también siendo recta. Cuando abrimos las dos cajas al mismo tiempo, pasa algo un poco sorprendente, pero a la vez predecible. Es el hecho de que van a quedar iguales, van a salir de los dos colores al ser lanzados al mismo tiempo el mismo electrón, cosa que no pasaba cuando se cerraba solo una. Entonces aquí las personas empezaron a cuestionar, bueno, ya sabemos que pasa a la misma vez en las dos cajas cuando abrimos las dos rendijas, pero ¿qué ocurre cuando ponemos un organismo, un observador, para que mire en qué lugar se posiciona el electrón? Porque sabemos que si nos lanzan un electrón, obviamente debería escoger una caja, pero esto no es lo que pasa. Lo que pasa es que el electrón se presenta en las dos cajas al mismo tiempo. Así que se utilizó el elemento observador. Con este contador se ponía para mirar en dónde realmente estaba el electrón. Y allí fue donde se planteó todo para definir el tiempo, para definir que el tiempo puede variar dependiendo del observador, ya que en este caso nuestro observador, cuando está presente, hace que los electrones estén en una sola caja. Esto es algo muy impredecible, ya que se supondría que si abrimos las dos rendijas, disparamos el electrón, ocurriría lo mismo que ocurría antes, que el electrón fuera hacia el lugar y empezara a formar el patrón, pero eso no es lo que ocurre. Cuando se pone algo que lo vigile, algo que lo observe, se repite el primer patrón, que es que siguió algo derecho y se posiciona en la pantalla. Cuando se quitó el observador de los electrones, volvió a ocurrir lo mismo. Se volvieron a abrir las dos cajas y se volvió al patrón en donde se mezclaban las dos dentro de la pantalla. Eso es lo que nos hace cuestionarnos. Nuestro tiempo pasa diferente según el observador. Nuestras partículas y las partículas del tiempo cambian dependiendo de quién las observe. Y lo más importante es cómo vamos a comprobar la existencia de este observador y cómo las cosas pasan gracias al observador. Entonces, este fue el experimento de la doble rendija. Espero haya sido de su total agrado y hayan entendido. Y esta es una pequeña maqueta que representa el procedimiento, teniendo un cañón de fotones, las dobles rendijas, los electrones de la pantalla y los diferentes patrones que se realizaron. Pues muchas gracias y espero que el tema haya sido de su total agrado y haya sido entendido. Buenos días, mi nombre es Yulima Catherine González Riaño y el día de hoy voy a presentar mi experimento de hidrodinámica. Para comenzar con este experimento, primero tengo que hacer 3 orificios a esta botella. Cuando ya tenemos nuestros agujeros en la botella, vamos a poner cinta y vamos a introducir el agua. Después de retirar la cinta que le pusimos a estos agujeros, el agua va a comenzar a salir como voy a mostrar en la siguiente foto. Y ahí nos damos cuenta que sale con mucha más presión en el agujero que esté más cerca a la base de la botella. Y esta botella no la tenemos que cerrar en ningún momento. Bueno, ¿qué es la hidrodinámica? Es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de fluidos. Para el estudio de la hidrodinámica se pueden considerar diferentes aproximaciones dependiendo del problema que haya que abordar. A mí me gustó mucho hacer este experimento porque fue algo nuevo, investigué y es sencillo pero de mucha utilidad. Gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Tatiana Cárdenas Vallejo y soy del grado 1101. El día de hoy vengo a presentar mi tema, que es la materia. Bueno, pues la materia es todo aquello que posee masa y que ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente.
Todo el universo está formado de materia, teniendo en cuenta su origen que fue justo después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados como lo es el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Este último lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en dos categorías que son las generales y las características. Pues las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como lo es la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. Las características son las propiedades particulares mediante las cuales distingue un tipo de materia de otro. A esta categoría pertenece la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión y el módulo de comprensibilidad. Bueno, pues ¿de qué está hecha la materia? Pues los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Pues la carga eléctrica. Esta es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen la carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y los electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. Bueno, origen de la materia. El origen está en los momentos iniciales de la formación del universo, etapa en la que se empezaron a formar los elementos ligeros como el helio, el litio y el deuterio. Se le conoce a esta fase como la síntesis del Big Bang, el proceso de generación de núcleos atómicos a partir de sus constituyentes protones y neutrones. Breves instantes después del Big Bang, el universo se fue enfriando y los protones y neutrones se unieron para conformar los núcleos atómicos. Propiedades de la materia. Propiedades generales. Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso de la Tierra y de la Luna no es el mismo, ya que la gravedad en la Tierra es mayor. Para esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae el objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. El volumen. La materia ocupa una cierta cantidad de espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Como por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. La temperatura.
Los átomos se organizan en moléculas, aún brindan suficiente cohesión. El estado gaseoso. La materia, pues en estado gaseoso se caracteriza por sus partículas constituyentes que no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. El plasmático. El plasma pues es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que por lo general la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar en los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera. En el exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Pues algunos ejemplos de la materia. Cualquier objeto común está hecho de materia, como lo es un libro, una silla, una mesa, la madera y el vidrio. Aún brindan suficiente cohesión. El estado gaseoso. La materia, pues en estado gaseoso se caracteriza por sus partículas constituyentes que no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. El plasmático. El plasma pues es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que por lo general la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar en los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera. En el exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Pues algunos ejemplos de la materia. Cualquier objeto común está hecho de materia, como lo es un libro, una silla, una mesa, la madera y el vidrio. Buenos días, mi nombre es Dara Juliana Franco Achuri y el día de hoy les voy a presentar y hablar sobre el magnetismo. Empecemos por ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Bueno, la historia del magnetismo. Hace más de 2000 años, en la ciudad de Magnesia, en Turquía, se descubrió una roca negra, la cual atraía al hierro, al cual lo nombraron magnetita o piedra imán. Y a la fuerza de atracción se le conoce como magnetismo. Al objeto que se ejerce una fuerza magnética se le llama imán. Aplicaciones del magnetismo. En los últimos 100 años han surgido numerosas aplicaciones del magnetismo y de los materiales magnéticos. El electroimán, por ejemplo, el uso del magnetismo ha influido considerablemente en la revolución de las computadoras, en la elaboración de brújulas y en la elaboración de los equipos médicos. A continuación les voy a enseñar mi experimento, el cual se llama experimento de visualización indirecta del campo magnético de un imán. La explicación corta es que el imán es un material magnetizado y por eso atrae los materiales llamados ferromagnéticos. Los alfileres son metal, es decir, un material ferromagnético, y por lo tanto son atraídos al imán. Al entrar en contacto con el imán, si no fuera por él lo que los mantiene alejados, dando ilusión de que están levitando.
Pero en este experimento estamos usando alfileres atados al hilo para detenerlos en un punto medio, no tan lejos que pierdan la tracción del imán y se caigan, y no tan cerca que entren en contacto con el imán, que es útil para visualizar de manera indirecta el campo magnético del imán. La hipótesis depende de ti. Por ejemplo, deseas comprobar la distancia a la que un cierto imán deja atraer a los alfileres, o si es que el imán produce un campo magnético uniforme, o si es que atrae a los alfileres en una región determinada. Muchas gracias. La termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación de la energía y cómo ésta puede convertirse en movimiento. Existen 4 leyes. La primera es la ley cero. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Luego está la segunda ley. Este principio dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O, en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solamente transformarse. También está la segunda ley. En esta puede resumirse que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. O sea, el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta llegar a un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Luego está la tercera ley. Este principio afirma que no se puede alcanzar al cero absoluto en un número finito de etapas. Puede definirse como al llegar al cero absoluto, que es 0 Kelvin. También es un proceso de un sistema físico. Se detiene al llegar al cero absoluto. La entropía alcanza un valor mínimo y acelera. Este es un experimento de termodinámica. Dentro de la lata hay agua y debajo de ella hay fuego. El fuego hace que el agua se caliente dentro de la lata y por el orificio salga vapor con presión, lo que hace que el aspa se mueva. Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Venegas Rincón del grado 1101. Bueno, el día de hoy voy a dialogar sobre la composición de la naturaleza. Para ello voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que fue la creación de Dios compuesto por 7 días. Bueno, el primer día se manifiesta la luz, posiblemente la energía eléctrica sin la cual no habría existencia, siendo todavía un secreto de Dios porque nadie ha descubierto de dónde procede. Y dijo Dios, sea luz, y fue luz. Separó Dios la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. En el segundo día Dios creó el aire que rodea la tierra, es decir, oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases nobles, vapor de agua y óxido de carbono, sin la cual no podrían subsistir los seres. Dios separó las aguas de las aguas y surge la tierra. La capa o la superficie de la tierra se suele llamar biosfera. Es el medio donde se desarrollan y reproducen los seres vivos. Y luego llamó Dios a la expansión de los cielos. En el tercer día los océanos se separan para dar lugar a la tierra seca en donde brotan las primeras hierbas y árboles. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas las llamó mares. Produjo Dios la hierba verde y la hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla están en él según su género. En el cuarto día Dios creó el sol, las estrellas y la luna, las cuales vienen a marcar los días, años y las estaciones. Luego Dios hizo las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorearse en la noche, y pues también hizo las estrellas. En el quinto día Dios creó tanto los animales marinos como los volátiles, y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género. Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplicasen las aves en la tierra. En el sexto día Dios creó los animales
animales terrestres con la sola emisión de su palabra. También creó al hombre, pero no únicamente con la expresión de su voz, sino que hablando con las otras dos personas de la Trinidad. Pone en juego sus manos, ternura y amor al moldear una imagen hecha a imagen y semejanza de él, y pues él creó al hombre y a la mujer. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, el ser que tiene un origen común, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que hablen sobre toda la faz de la tierra. El séptimo día y último día de la creación fue un día de descanso donde pues Dios culminó ya su creación. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Bueno, para ello voy a explicar mi maqueta en la que la quise reflejar a través de los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos seres no vivos en el ecosistema, y los factores bióticos son los componentes vivos. Entonces pues aquí en el lado izquierdo lo que hice fue reflejar pues como el ecosistema terrestre, animales como el venado, león, el mono, la jirafa, los árboles de frutos, los árboles nativos, y pues como tal pues toda la fauna silvestre. Aquí en el lado derecho quise reflejar pues parte del ecosistema acuático, y pues todos sus animales como los patos, las conchas de mar, los peces, las focas, aquellas palmeras o árboles que sean pues en tierra caliente. Y pues luego de esto pues acá reflejé las nubes, el sol, las palomitas y pues las montañas, que integran como en total la naturaleza. Muchísimas gracias y espero esta exposición haya sido de su total agrado. Buenas tardes, mi nombre es Paula Valentina Casas Castillanco del grado 1101, y el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que es movimiento, así que presten mucha atención. El movimiento se refiere al cambio de posición de una parte o totalidad de un cuerpo, animado o inanimado. Los tipos de movimiento varían según la naturaleza del objeto que se observe. Además, se debe tener siempre en cuenta la trayectoria de la relación en el tiempo transcurrido, la posición de la referencia inicial. De otra manera, el movimiento se describe en función de desplazamiento, tiempo en el que la velocidad, como por ejemplo, tiene un cuerpo sin tener permanencia en el estado de inercia. Siempre ninguna fuerza sobre el inicialmente, ese cuerpo estaría parado y una fuerza le dotó en su movimiento. La causa que origina el movimiento es un cuerpo en el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen de manera de fuerzas de la masa de un cuerpo en una medida de su resistencia o cambio de velocidad. Dependiendo del cuerpo, movemos hacia nuestro mejor resultado como nuestra autoestima o salud mental, que también lo podemos ver así como el movimiento o una actividad física que realizamos. De cualquier manera, potencia el buen estado de ánimo al aumentar los niveles de creatividad y ayuda a socializar. Fuerza de la gravedad es la fuerza que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. La gravedad puede hacerse que un cuerpo se mueva o se detenga. La gravedad también afecta a los cuerpos de la siguiente forma. Cuando cae un cuerpo, la fuerza de la gravedad hace que su velocidad sea cada vez mayor. Por ejemplo, el movimiento de un pistón, el movimiento de una navinela, el movimiento que dos engranes bien acoplados traen, o el movimiento de un vehículo, el movimiento de andar en bicicleta, una persona caminando o una persona haciendo ejercicio,
el movimiento del brazo cuando escribimos, todo lo que tenga que ver con movimiento, el movimiento de una nave espacial. A continuación les presentaré algo sencillo que me llamó demasiado la atención y que es más claro para aprender este tema. Lo es un carro. Para comenzar la elaboración de este carro compré algunos materiales que no tenía. Su elaboración fue muy sencilla. Como lo pueden ver, son utilizados algunos con materiales reciclables que son de suma importancia para el medio ambiente. Para comenzar la elaboración comencé pegando estos palos de madera. Luego los pinté para que se viera más llamativo el carrito. Pegué esos palitos de pinchos de madera para el soporte de las llantas sí las decoré a mi gusto con cinta negra. Luego de eso puse el motor, que es la base fundamental, con la pila y conecté estos cables para que estos dos funcionaran previamente. Acá en esto está una pequeña polea que fue elaborada con un pedacito de silicona, barra silicona, que sería más sencillo para que las llantas de atrás tuvieran movimiento y así el carro fuera más fácil, ejerciera el movimiento en el lugar donde uno lo quisiera poner. La pila es la base fundamental para que este carro tenga movimiento. Si la pila se les llega a acabar en algún momento, si uno lo utiliza demasiado, pero lo mejor es comprar una pila que tenga demasiados voltios para quedar bien, para que su duración sea máxima y no tenga que presentar algunos pequeños inconvenientes con este carrito. A continuación les muestro cómo se mueve el carrito, qué movimiento tiene donde uno lo ponga. Espero hubiera sido su total agrado y que el tema de movimiento les sirva más adelante en el momento que ustedes lo lleguen a necesitar y que vean que es un tema demasiado fácil y sencillo para aprender. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Tatiana Pineda del grado 11.1. El día de hoy les voy a hablar sobre péndulo simple y péndulo Newton. Espero esta explicación sea de su total agrado. Péndulo Newton. Veamos este péndulo Newton para ver cómo funciona. Las canicas están siendo jaladas hacia abajo debido a la gravedad, pero no caen porque están sujetas con un hilo. Al levantar la canica de un extremo, esta sigue siendo jalada hacia abajo por la gravedad, pero el hilo hará que caiga cambiando de dirección. Las canicas tienen masa que al estar en movimiento genera energía cinética. La energía cinética se transfiere de la canica 1, luego a la canica 2 y siguiente a la canica 3 a la velocidad del sonido, la cual es de 343 metros por segundo. Ahora esta canica también está jalada hacia abajo por la gravedad. Entonces, luego de alcanzar la máxima altura general, recuerda que la gravedad Péndulo simple. Un péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida del punto 0 por un hilo inextensible de longitud y de masa despreciable.
Un péndulo simple es un ejemplo de oscilador no lineal. Se puede aproximar a un oscilador lineal cuando su amplitud es pequeña. Como sistema de la física, un péndulo implica la oscilación de un cuerpo gracias a ciertas características y la acción de distintas fuerzas. De acuerdo a la oscilación, un péndulo puede servir para realizar una medición del tiempo o de otras cuestiones. Espero les haya gustado esta breve explicación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dana Catalina García Ospina y en el día de hoy vamos a hablar sobre la velocidad. La velocidad se denomina en un concepto inicial como la magnitud física vectorial entre movimiento y tiempo. Para representar la velocidad en este caso voy a hablar de una caja de movimientos o un mecanismo de cambios. ¿Qué es un mecanismo de cambios o una caja de velocidades? Es un mecanismo que permite dar un cambio entre velocidades en un mecanismo específico. ¿A qué me refiero con esto? Que puede pasar de un mecanismo inicial a cero o una velocidad inicial a una velocidad máxima o una velocidad constante, por decirlo así. En esta forma, un mecanismo de velocidades funciona principalmente con ruedas dentadas. Una rueda dentada funciona como una rueda en una cicla. Entre más largo su diámetro o entre más grande la rueda, más es su alcance de velocidad, y entre más pequeño es más pequeño su alcance o su velocidad. En este caso, una caja de cambios funciona de esta manera. Las ruedas dentadas son organizadas precisamente con el fin de generar una relación en sí y tener una relación de movimiento así. Se mueve, se mueve. Y cuando se encuentran permiten un movimiento de cambios. Pero una caja de velocidades no funciona principalmente por las ruedas dentadas. Tiene un mecanismo que le permite su velocidad, pues es lo que necesitamos hablar, aparte de su diámetro en sus ruedas. Se podría hablar de una pila como un núcleo de energía en este mecanismo. Una pila se transmite a través de un motor que va conectado a este mecanismo, en este caso iría de esta forma, y que le permite el movimiento subyacente al mecanismo. Pero para que este se pueda transmitir de un movimiento neutral a un movimiento a cero, tiene la necesidad de tener un tablero de cambios. En esta forma se podría representar así, y una palanca de velocidades de esta forma. Si el mecanismo no fuera estático, iría en la mitad, y de esta forma se podría dar variación a su necesidad. A uno, así, así, así y así. De esta manera se mueve entre palancas. Creo que como ya se habrán dado cuenta, esto funciona como un mecanismo de un carro. Este le permite la velocidad inicial, una velocidad muerta, a que se transmita a una velocidad constante o una velocidad máxima, como lo llamaríamos en física, velocidad inicial o velocidad máxima. Espero esta haya sido una explicación clara. A continuación les voy a presentar un micro ejemplo de cómo sería un mecanismo de velocidad pues dinámico. Muchísimas gracias.